Capítulo 1. La milla más larga. Eran exactamente las 12:10 de la noche cuando la muchacha, tras haberse apiado del tren, se detuvo un momento para leer sorprendida el letrero que se exhibía ante un kiosco de periódicos cerrado y en el que se anunciaba: el primer ministro convoca elecciones generales para el 11 de junio. Ahora comprendía por qué se habían dado las órdenes y por qué se había rehusado instintivamente quedarse a obedecerlas. No se dio cuenta de que estaba lloviendo hasta que hubo salido del gran vestíbulo de la estación de Waterloo. Era preciso que alguien le ayudara. Volvió al interior de la estación, intentando utilizar 3 números públicos hasta que encontró uno no desmantelado, todavía por los gamberros. Marcó el número 376 de Chelsea y esperó mientras el timbre sonaba y sonaba. Y ella se entretenía fijando solo una pequeña parte de su atención en las inscripciones marcadas en la pared. Números de teléfono junto a nombres de chicas que ofrecían servicios no especificados. Claramente, y alguna que otra frase obscena. Viendo que nadie contestaba su llamada, colgó el auricular. Tenía la sensación de estar muy lejos de Londres y creyó que iba a desmayarse, a ponerse a llorar. Él nunca la habría sermoneado, sino que habría comprendido y le habría ayudado o aconsejado. Ahora solo le quedaba una opción: irse para su casa. Pero su casa era el último lugar al que hubiera querido dirigirse, aunque a decir verdad no le quedaba otra alternativa. No había ningún taxi libre por los alrededores. Entre tanto, la lluvia se había ido transformando en una suave llovizna, cosa normal en mayo. Menos mal que el camino era corto, pero aquella milla podía resultar muy larga. Que se lo había hecho recordar, sí, una canción: la milla más larga es lo que le falta recorrer para llegar para su casa. Empezó a caminar alejándose de la estación para tomar la York Road y cruzar el puente de Westminster. Una vez en el lado opuesto, observó que el edificio del ayuntamiento continuaba iluminado, con un aspecto más parecido al de un hotel de lujo que a un campo de batalla. Para los políticos de la capital, el tráfico y los peatones se habían vuelto escasos. Pasaban 3 taxis con el libre. Apagándolo, le pareció extraño que en Londres, en cuanto empiece a llover, los taxis parecen encaminarse a todos sus garajes o están ocupados por pasajeros que no se ven. Cuando hubo alcanzado el extremo opuesto del puente, torció a la derecha en dirección al Victoria Embankment. Al otro lado de la calle, tras de ella, se elevaba magnífica la torre del Big Ben, mientras que a su derecha la negra y siniestra estatua de Boadicea. En su carro de guerra apareció una mancha oscura destacando contra el cielo. El piso de sus padres se encontraba a menos de 10 minutos de distancia caminando, y empezó a preguntarse cómo la acogerían al presentarse ante ellos de manera tan inesperada. La parte de su carácter dominada aún por la obstinación se rebelaba ante la idea de regresar. Iban a producirse las inevitables recriminaciones, pero como ellos habían hecho lo posible y lo imposible para que volviera, le demostrarían al menos cierta satisfacción o agrado. Su problema consistía en tener que admitir que sus padres siempre tuvieron razón. Conforme entraba en el Victoria Embankment, sintió una repentina sensación de alarma. Comprendió de improviso que se había bajado la guardia mientras cruzaba el puente, porque sin duda alguna la vigilaba. Aquello era tan cierto como la luz del día. Hasta entonces había tomado sus precauciones, como la estación de Paddington. Era lo que normalmente hubiera utilizado para llegar a Londres, y alguien estaría esperando allí. Empleó algunas horas más en el viaje, cambiando de trenes y tomando un autobús con el fin de entrar por Waterloo y no por Paddington, pero probablemente vigilarían también la casa de sus padres. De eso no le cabía la menor duda. Conforme todas estas ideas cruzaban por su mente, 2 hombres emergieron repentinamente de las sombras, quedando iluminados por el círculo de luz de los faroles formaban frente a ella. «Mira qué tenemos aquí», exclamó uno de ellos con voz de borracho. La muchacha se arregló aún más en su fino impermeable blanco, como si éste pudiera proporcionarle alguna protección adicional.
Pero conforme los dos hombres se acercaban, ella comprendió que no eran la clase de los que hubieran puesto para seguirle los pasos. Vestían pantalones vaqueros y cazadores de pilotes llenas de metales incrustados y de cadenitas. Llevaban el pelo erizado y teñido, uno de rojo y naranja y el otro de carmín azul. ¿Vas sola, cariño?, le preguntó el más corpulento. Ella le dio un paso atrás apoyando una mano en la pared que quedaba a su espalda. Estaba segura de que en algún lugar cercano había una abertura con escalones para bajar al amarradero donde durante el verano los turistas dejan sus botas luego de navegar de un lado a otro por el Támesis. Aunque era una insensatez, se dijo que quizá existía alguna posibilidad de escapar por allí. Vamos, nena, no tienes por qué asustarte de nosotros. Las voces de ambos sonaban igual enroquecidas por la bebida. Una chica tan mona no irá a decir que no a un par de chicos guapos como nosotros, ¿verdad? Se iban acercando lentamente. Ella creyó incluso percibir el olor de alcohol. También era desgraciado que le ocurriera aquello cuando ya estaba casi a salvo. Ir a tropezarse con dos atracadores o quizá algo peor. Aquella última idea quedó confirmada bien pronto. Vamos a pasar un rato agradable, ¿verdad? La sonrisa de Gina del que hablaba fue claramente visible a la luz difusa de los faroles. Su compañero exhaló una desagradable risa de borracho. Dirá que sí, aunque tengamos que echarle por la fuerza en el suelo. Mientras sus agresores continuaban avanzando, ella encontró de improviso el hueco en la pared. Volviéndose, empezó a bajar a trompicones en dirección al río, agarrando con una mano el bolso que llevaba colgado del hombro, y sintiendo cómo el terror encendía en su cerebro una vez que parecía dificultarle la respiración y le contraía el estómago. Los dos rufianes empezaron a bajar tras ella, haciendo resonar sus botas sobre los amplios escalones. Cuando percibió el olor del agua, su miedo se transformó en pánico. Se dijo que no tenía escapatoria porque no sabía nadar. No había allí ahora ninguna embarcación en la que poder esconderse, tan solo la hilera de postes de metal unidos por una cadena. Se le echaban ya literalmente encima y no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos. Decidida a luchar en la medida de sus fuerzas, tenía que defender su pureza. La pureza era lo más importante, todos lo afirmaban, y también el padre de Valentine. Tenía una conservadora pura, constara lo que constara. Y un paso atrás y la cadena le rozó la parte posterior de las rodillas, haciéndole proferir un grito, tambalearse y tropezar. Perdió el equilibrio al resbalar sobre las piedras húmedas y las piernas se le enredaron en la cadena, manteniéndola suspendida. Unos momentos en el aire, enseguida se hundió en el agua, notando cómo ésta le envolvía con su negrura, llenando su nariz y su boca mientras el impermeable flotaba como un globo a su alrededor, y el peso de sus ropas y su bolso le arrastraban hacia el fondo. Oye cómo alguien le gritaba y enseguida comprendió que era ella misma, tosiendo y gorgoreando y escupiendo mientras daba manotazos en el agua, con el cuerpo agarrotado por el terror. Como si viniera de mucha distancia, le pareció oír la voz de su viejo profesor de educación física, aquel sádico que intentó enseñarle a nadar echándole sin previo aviso en la piscina. Vamos, no hay que bracear tanto. Pareces un pelícano borracho. Domínate, venga, qué chica tan idiota, tan idiota, tan idiota. La oscuridad invadió, sintió una terrible y al propio tiempo serena debilidad. Al pánico le sucedió una especie de calma. Cesó de luchar como atontada por un anestésico, y se sumió por fin en un sueño del que jamás despertaría.